Hay verdades que no todos están preparados para escuchar, especialmente cuando el alma ha vivido tanto y aún siente que algo le falta. Y si te dijera que existe una profecía que rara vez se menciona, no porque no sea real, sino porque asusta, especialmente a quienes ya cruzaron los 60, no por miedo a la muerte, sino por miedo a lo que aún no se ha vivido. Edgar Cayce, el hombre que hablaba con el alma dormida, dejó entre sus lecturas una revelación tan delicada que muchos prefirieron ignorarla. No se trataba de un cataclismo exterior, ni de fechas exactas. Era algo más íntimo, una advertencia espiritual sobre lo que ocurre en el corazón invisible del ser, cuando se cruza una línea que pocos ven, pero todos sienten. En este video vamos a mirar de frente esa revelación, un mensaje que no pretende asustar, sino despertar. Vamos a hablar del alma después de los 60, de lo que cambia, de lo que se revela y de lo que aún puede transformarse. Quizás nunca te lo hayan dicho, pero esta etapa, la que para muchos parece el principio del final, es para Cayce el verdadero portal hacia el alma. Y lo que descubras hoy podría darte una nueva forma de entender tu vejez, tu historia y tu misión. Porque no se trata solo de vivir más tiempo, se trata de vivir con el alma despierta. Hay una línea que no está escrita en el calendario ni se marca con velas de cumpleaños, pero está ahí, silenciosa, invisible. Se cruza alrededor de los 60 años y transforma algo profundo. No es el cuerpo el que más cambia, aunque eso es lo más evidente. Es el alma, como si al llegar a ese umbral, una parte antigua y olvidada de ti comenzara a despertar. Según Edgar Cayce, esta etapa no es un simple pasaje a la vejez, sino una iniciación espiritual, una transición vibracional. A partir de los 60, el alma entra en una fase que él describía como de revisión kármica final, donde los ecos de todas las vidas anteriores empiezan a vibrar con más fuerza en el presente. Muchas personas sienten esto sin poder nombrarlo. De repente surgen sueños extraños, rostros que no se reconocen pero se sienten familiares, situaciones que parecen pruebas, encuentros que remueven viejas heridas y una sensación suave pero persistente de que algo tiene que cerrarse. No es casualidad que tantas personas, después de los 60, sientan el impulso de retirarse, no solo del trabajo o de la vida social, sino de todo lo que antes parecía tan importante. Se busca el silencio, se elige la calma. Algunos incluso dicen que sienten que están entre mundos, como si un pie ya no estuviera del todo aquí, pero tampoco del todo allá. Según las lecturas de Cayce, este no es un síntoma de declive. Es una señal de que el alma está entrando en una de sus etapas más sagradas, la del retorno. No necesariamente hacia la muerte, sino hacia su origen. Una especie de alineación energética ocurre en este período. Viejas emociones, decisiones no resueltas, dolores antiguos, propios o heredados, todo comienza a emerger con más nitidez. Y esto no es un castigo, sino una oportunidad. Porque es en este punto donde el alma puede, si así lo elige, cerrar ciclos que quedaron abiertos por encarnaciones enteras. Muchas tradiciones antiguas también hablaban de este umbral. En el budismo tibetano, por ejemplo, se cree que a medida que se acerca el final de la vida física, los velos entre los mundos se vuelven más delgados, y en las culturas chamánicas, los ancianos eran vistos como portales vivientes, capaces de percibir lo que los jóvenes no pueden. Lo que Cayce reveló va en la misma dirección. Después de los 60, el alma está más cerca del otro lado, no por fragilidad, sino por preparación. Y es justo en ese momento, cuando muchos se sienten invisibles o fuera de lugar, que lo invisible empieza a hablarles con más claridad, a veces en forma de intuiciones, otras veces a través de enfermedades simbólicas, que traen consigo no solo malestar, sino mensajes, y muchas veces a través de ese silencio interno que parece gritar, no estás terminando, estás recordando. Puede ser que tú también lo hayas sentido, una nostalgia que no se puede explicar, un deseo profundo de comprender para qué fue todo, una necesidad de cerrar los ojos y por fin soltar. Este es el umbral, la línea invisible,
donde ya no se trata de acumular, de competir, de hacer, sino de ser, de integrar, de liberar. Y para algunas almas, este momento llega con una claridad tal que asusta, no por lo que viene, sino por todo lo que aún no se dijo, no se perdonó, no se comprendió. Ahí comienza lo que Kai se llamaba la última gran elección espiritual, y no todos están preparados para hacerla. Pero antes de llegar a esa elección, es importante entender por qué esta profecía, que parecía tan simple, fue silenciada. ¿Por qué causa incomodidad? ¿Y qué es eso que Kai se vio, que incluso sus propios seguidores preferían no mirar? Vamos hacia allí. Hay frases que quedan suspendidas en el aire, como si no terminaran de caer. Y una de ellas, dicha por Edgar Cayce, aún resuena con una fuerza incómoda. Algunos despiertan, otros se duermen para siempre. No fue una advertencia teatral, tampoco una amenaza espiritual. Fue una verdad murmurada entre líneas, en medio de lecturas que hablaban de ciclos, misiones y decisiones del alma. Y sin embargo esa frase dolió, incluso entre sus más fieles seguidores. ¿Por qué? Porque sugiere algo que muchos prefieren no pensar, que el alma, incluso después de vivir tanto, puede no estar lista para partir. Según Cayce, existe un momento, frecuentemente después de los 60, en que el alma enfrenta su última gran elección espiritual. No se trata de decidir entre el bien o el mal, se trata de algo mucho más sutil y profundo, elegir entre el despertar o el adormecimiento definitivo. Ese instante puede venir como una encrucijada silenciosa, una enfermedad que obliga a detenerse, un duelo que quiebra certezas, una soledad que revela todo lo que no se dijo. Y ahí, en ese cruce invisible, el alma tiene la oportunidad de recordar su propósito más antiguo. Pero no todas lo hacen. Cayce hablaba de algo que llamaba la segunda muerte. No es la muerte del cuerpo. Es la del alma que no logra cerrar su ciclo, que se fragmenta entre deseos no cumplidos, apegos materiales y emociones estancadas. Una especie de adormecimiento espiritual, en el que la chispa interior se apaga lentamente, no porque debía, sino porque no fue cuidada. ¿Y por qué esto asusta tanto? Porque muchos llegan a esa edad esperando descanso, reconocimiento, paz, y se encuentran, en cambio, con una intensa actividad interna, con pruebas que no esperaban, con una sensación de que todavía falta algo importante, y eso puede ser desolador para quienes pensaban que ya habían terminado su parte. Pero no es un castigo, es una gracia, una última oportunidad ofrecida por el alma para liberarse, para recordar, para elegir de nuevo. Esta profecía fue silenciada no por lo que dice, sino por lo que exige, porque pone en manos del alma mayor una responsabilidad espiritual que la sociedad muchas veces le niega, la de seguir evolucionando, la de seguir eligiendo, la de cerrar el círculo con conciencia. Muchos dirán, pero yo ya hice todo lo que pude, y es verdad, pero la vida del alma no se mide en logros, se mide en vibración, en integración, en comprensión, y a veces lo más importante no está en lo que hiciste, sino en cómo decides irte. Una anciana que se reconcilia con una hija que no ve hace años, un hombre mayor que escribe una carta que nunca se atrevió a escribir, una mujer que al mirar su rostro en el espejo, por fin se dice, me perdono. Estos gestos sencillos, casi invisibles, son actos de alto poder espiritual, porque revelan que el alma eligió despertar, aunque sea al final. Y ese final para Cayce no es un cierre abrupto, es una graduación silenciosa, un momento sagrado en el que el alma se prepara para dejar la materia, no desde el dolor, sino desde la lucidez. Por eso, esta profecía fue ocultada, porque no trata del destino del mundo, sino del destino íntimo de cada uno, porque obliga a mirar hacia adentro, y en una sociedad que corre, que teme envejecer, que se aferra a lo exterior, hablar del alma que aún debe decidir es casi un sacrilegio. Pero tú estás aquí, escuchando, sintiendo, y quizás algo dentro de ti, algo que no se puede nombrar, ya sepa que ha llegado el momento de esa elección, porque no todos los días el alma se encuentra con la verdad de su último cruce, y no todos están listos para elegir. Pero si llegaste hasta aquí,
Tal vez tú sí lo estás. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas almas que, llegada a esta hora, no quieren soltar? ¿Qué ocurre cuando el apego a lo que fue se vuelve una carga demasiado pesada para trascender? Vamos a abrir esa puerta juntos. Algunos creen que el mayor temor en la vejez es la enfermedad. Otros piensan que es la soledad. Pero según Edgar Cayce, el verdadero peligro en esta etapa no es la muerte, sino el apego. Sí, el apego, a lo que ya fue, a lo que se perdió, a lo que creímos que éramos y ya no somos. Después de los 60, el alma comienza a desprenderse lentamente de la materia, no solo del cuerpo físico, sino también de las máscaras, los roles, los títulos. Sin embargo, no todas las almas aceptan este proceso con suavidad. Algunas, en su temor a desaparecer, se aferran con más fuerza. Se aferran a la idea de que aún falta algo por lograr, a recuerdos que duelen, pero son conocidos, a personas que ya partieron o se distanciaron, pero siguen ocupando espacio en el corazón, a objetos que parecen sostener la identidad. Y en ese apego, el alma sufre, no porque esté mal sentir, sino porque se detiene el flujo natural del desprendimiento. Cayce hablaba de esto con una delicadeza profunda. Decía que el alma no teme morir. Lo que teme es no haber vivido con propósito, y esa angustia puede generar resistencias invisibles que dificultan la transición. Muchos mayores sienten esto, aunque no lo digan con palabras. Esa sensación de estar atrapados entre lo que fueron y lo que no alcanzaron a ser. Una especie de nostalgia no por el pasado, sino por la vida que pudo haber sido. Hay quienes siguen manteniendo rutinas extenuantes, no por gusto, sino por miedo a detenerse. Otros se rodean de cosas, ropa, papeles, fotografías, que en realidad ya no necesitan, pero no pueden soltar. Y algunos, en lo más profundo, guardan dolores que nunca compartieron, como si reconocerlos fuera traicionar lo vivido. Pero Cayce enseñaba que todo lo que no se libera pesa, y lo que pesa impide volar. Por eso, el verdadero trabajo espiritual en la vejez no es aprender más, es soltar, soltar sin perderse, soltar sin renunciar a lo amado, soltar simplemente porque llegó el momento. Y soltar no siempre es renunciar, a veces es una forma de honrar, de decir, esto me acompañó, me formó, me dolió, pero ya no tiene que seguir aquí. ¿Y cómo hacerlo? No con grandes rituales ni gestos dramáticos. A veces basta con un suspiro consciente al abrir un cajón, con una palabra que nunca se dijo y que ahora sale temblorosa. Gracias, lo siento, te libero. O con una mirada al cielo, en silencio, cuando ya no queda nadie a quien explicarle nada. Quizás hoy puedas mirar alrededor y preguntarte, ¿qué sostengo que ya no necesita ser sostenido? ¿A quién sigo esperando, aunque ya no vaya a volver? ¿Qué culpa sigo cargando, aunque ya haya sido perdonada, por otros o por la vida? Estas no son preguntas fáciles, pero son las preguntas que el alma necesita para prepararse, no para partir, sino para volverse liviana, porque si algo enseña la vejez es que el tiempo no se mide en años, sino en cierres, y cada cierre trae un regalo escondido, la posibilidad de morir a lo viejo, para renacer en lo eterno. El alma que se resiste, sufre, pero el alma que acepta, incluso temblando, comienza a brillar, no como una llama que arde, sino como una brasa que susurra, sigo aquí, más cerca del hogar que nunca. En el fondo, todos los caminos del alma conducen a ese lugar, donde ya no hay miedo, ni roles, ni lucha, solo conciencia, solo paz. Y en ese lugar, dice Cayce, muchas almas mayores reciben algo inesperado, una última gran oportunidad de redención, un portal secreto que se abre justo cuando parece que todo ya está dicho. Y eso es lo que veremos ahora, porque no todo está perdido. Y a veces lo mejor viene cuando por fin estamos dispuestos a soltar. A veces, cuando todo parece haberse apagado, algo se enciende. No es una llama visible, es más bien un resplandor interno, una sensación tibia, inesperada, como si el alma susurrara, aún hay tiempo. Edgar Cayce decía que después de los 60 se abre un portal invisible. No es un túnel hacia la muerte como muchos temen, es un umbral hacia la redención.
un espacio sagrado donde la vida ofrece a las almas maduras la posibilidad de curar lo que parecía incurable. Y es curioso, porque esta etapa, que muchos ven como un descenso, Kayse la veía como un ascenso silencioso. Un punto de inflexión donde las pruebas ya no son para demostrar fuerza, sino para recuperar suavidad. Muchas personas, al llegar a esta edad, comienzan a vivir experiencias que antes les parecían inalcanzables. Un reencuentro con un hijo del que estaban distantes, una carta inesperada de alguien que creían perdido, un gesto de perdón, simple pero milagroso. Es como si la vida misma conspirara para facilitar los cierres. Como si el universo dijera, si aún no lo resolviste, aquí tienes otra oportunidad. Kayse lo explicaba desde una perspectiva energética. Después de los 60, el cuerpo físico pierde densidad, pero el campo vibracional del alma se expande. Eso permite que viejos dolores que estaban atrapados en la memoria celular salgan a la superficie para ser liberados. Por eso, muchas personas mayores comienzan a recordar escenas olvidadas, situaciones de infancia, heridas pasadas, amores que no sanaron. Y con ese recuerdo llega también una posibilidad, la de mirarlos con otros ojos, no desde la víctima ni desde la culpa, sino desde una conciencia más amplia, que abraza, comprende y suelta. A veces, lo que no se pudo resolver en décadas se transforma en días. Un solo abrazo, aunque llegue tarde, puede cerrar vidas enteras de distancia. Una palabra, dicha con el alma, puede romper cadenas que venían de generaciones atrás. Y no es magia, es madurez espiritual. Es la capacidad de ver más allá de las apariencias, porque el alma en esta etapa ya no necesita demostrar nada. Solo quiere descansar, pero en paz. Muchas culturas antiguas sabían esto. En algunas tribus, los ancianos no eran apartados, eran escuchados. No porque tuvieran todas las respuestas, sino porque habían cruzado suficientes desiertos como para saber qué preguntas ya no valían la pena. En Oriente se dice que la vejez es el tiempo del segundo nacimiento, no uno físico, sino un renacer interno, un regreso a lo esencial. Y es ahí donde el alma encuentra su mayor oportunidad, no en hacer algo nuevo, sino en hacer las paces con lo vivido. Quizás hoy tú también estés sintiendo señales, un deseo de perdonar, aunque no te lo pidan, una necesidad de escribirle a alguien que marcó tu vida, o simplemente una emoción sin nombre que te hace llorar sin motivo aparente. Todo eso es el portal. Está llamando, y lo hace con amor. No para forzarte a nada, sino para ofrecerte una elección. ¿Quieres cargar con todo hasta el final, o prefieres dejar las maletas y caminar más ligero? Porque la redención a esta edad no requiere esfuerzos heroicos. Requiere honestidad, presencia y, sobre todo, entrega. Quizás hoy puedas, por primera vez, aceptar que lo que viviste ya fue suficiente, que no necesitas entender todo, que tal vez el verdadero acto de sabiduría sea soltar lo que no tuvo explicación y abrazarlo con compasión. Kayse decía que muchas almas reciben en sus últimos años señales de que están cerrando bien su ciclo, sueños de luz, encuentros con seres queridos fallecidos, sensaciones de paz sin razón, pequeños milagros cotidianos, y cada una de esas señales es un recordatorio. No todo está perdido. No importa cuántos errores cometiste, cuántas veces caíste o cuánto dolió. Si hoy decides mirar hacia adentro con verdad, el portal sigue abierto, porque el alma, incluso después de tantas vueltas, aún puede regresar al centro. Y cuando eso ocurre, algo se alinea. Se siente una ternura difícil de explicar, una certeza callada que susurra, ahora sí, puedo volver. Pero antes de ese regreso, hay una verdad que el alma debe enfrentar. No teme morir, teme no haber vivido con propósito, y de eso hablaremos ahora. No es la muerte lo que más tememos al final del camino, es mirar hacia atrás y no encontrar sentido. Sentir que vivimos sin haber despertado del todo. Edgar Cayce no hablaba de la muerte como un castigo o un destino oscuro. Para él era simplemente una transición, un cambio de habitación, decía, pero advertía algo que tocaba fibras muy profundas. Lo que realmente duele al partir
no es dejar el cuerpo, es darse cuenta de que se vivió desconectado del alma, y esa desconexión no siempre se nota mientras uno corre, trabaja, cumple, se distrae. Pero después de los 60, cuando el ruido baja, la verdad empieza a escucharse. Muchos mayores sienten esa inquietud en silencio, un vacío que no es físico, ni siquiera emocional. Es un hueco del alma, una sensación de que algo esencial no fue vivido, no fue expresado, no fue compartido. Quizás tú también lo hayas sentido. Esa pregunta que aparece de madrugada. ¿Para qué estuve aquí? ¿A quién amé realmente? ¿De qué me habría arrepentido si hoy fuera el último día? No son preguntas de nostalgia. Son puertas, llamados. La voz del alma que, al intuir que el tiempo visible se acorta, pide regresar a su verdad. Y Kayse, en muchas de sus lecturas, repetía esta idea de manera sutil pero constante. Aún en los últimos años, el alma puede recuperar su propósito. No importa la edad, el estado físico o los errores cometidos, siempre es posible realinear la vida con su sentido profundo. ¿Y cómo hacerlo? No se trata de cambiar el mundo, ni de empezar grandes proyectos. A veces es tan simple como detenerse a mirar un árbol, agradecer a quienes estuvieron, pedir perdón en el silencio de un pensamiento, escribir una nota, encender una vela, rezar como cuando eras niño. Lo que importa no es el gesto en sí, es la intención con la que lo haces, porque cuando el alma se conecta con el presente, cada acto se vuelve sagrado. Muchos ancianos comienzan a descubrir, sin buscarlo, que su presencia cambia el ambiente, no por lo que dicen, sino por lo que irradian. Una especie de calma suave, una mirada que lo ve todo, pero ya no juzga, un silencio que contiene más que 1000 palabras. Eso también es propósito, estar, escuchar, ser faro para los que aún navegan. Y si sientes que no viviste con propósito, aún estás a tiempo, porque no se trata de lo que hiciste en los primeros capítulos de tu vida, sino de cómo decides cerrar el último. Una vida puede transformarse en sus últimos años, un alma puede sanar lo que parecía irremediable, y ese perdón que no llegó, ese amor que no se expresó, esa ternura que no se permitió, aún puede manifestarse. Basta con una decisión, no mental, del corazón, una entrega silenciosa que diga, estoy listo, que mi alma viva lo que vino a vivir. Quizás puedas hacerlo esta noche, sin ceremonias, sin testigos, solo tú con tu alma, porque al final, como enseñaba Kayse, lo único que importa no es cuánto viviste, sino si en algún momento decidiste vivir con el alma despierta. Y es curioso, muchos mayores cuando llegan a ese punto de entrega cambian sin querer. Empiezan a hablar menos, pero dicen más, a llorar sin miedo, y reír con más profundidad, a caminar lento, pero con dirección. Ese es el alma que ya no teme, el alma que comprendió, el alma que incluso si no pudo hacerlo todo, hizo lo esencial, volvió a sí misma. Y en esa vuelta, muchas veces aparecen señales, síntomas suaves de que algo está por trascender, sensaciones que anuncian que el retorno está cerca, no desde el miedo, sino desde la paz. Y eso es lo que veremos ahora. ¿Cómo se manifiestan esas señales cuando el alma está lista para volver a casa? No siempre se puede explicar. No aparece en análisis clínicos ni se detecta con palabras. Pero quienes lo sienten, lo saben. Hay momentos en que el alma comienza a mostrar que está lista para regresar. Edgar Cayce decía que el alma, antes de partir, empieza a cambiar de frecuencia, como una radio que capta estaciones que antes no se escuchaban. Y esos cambios, aunque sutiles, se manifiestan, no en el cuerpo, sino en el modo de estar. Una de las primeras señales es el deseo profundo de silencio. No ese silencio forzado por la soledad, sino uno elegido, buscado, saboreado. Muchos mayores relatan que, de pronto, ya no les interesa tanto hablar, opinar, ni convencer a nadie, no porque se hayan rendido, sino porque han comprendido. Descubren que en el silencio se escucha mejor al alma, y que la verdad interior no necesita ser defendida, solo reconocida. Otra señal es la suavidad en el carácter. Personas que antes eran duras, exigentes o cerradas, comienzan a ablandarse.
como si algo dentro de ellas empezara a rendirse. Pero no por debilidad, por sabiduría. Por fin dejan de luchar contra la vida y se permiten fluir con ella. No siempre lo dicen en voz alta, pero se nota. Sus gestos se vuelven más lentos, su mirada más profunda y su presencia más liviana. También aparece un deseo de perdonar, a veces sin necesidad de que el otro pida perdón. Es una urgencia silenciosa de dejar todo en orden, de no llevarse cuentas pendientes, de entregar lo que se tenga que entregar. Y eso no siempre se expresa con grandes discursos. A veces basta con una llamada inesperada, un mensaje breve, una mano que se tiende sin palabras. Muchos familiares quedan sorprendidos. ¿Por qué ahora? ¿Qué necesidad había? Y la respuesta es simple: el alma lo sabe. Y no quiere partir con nudos en el corazón. Otra señal frecuente es el desapego espontáneo. Personas que comienzan a regalar sus pertenencias, a ordenar papeles, a cerrar ciclos sin que nadie lo pida, no como quien se prepara para un viaje, sino como quien siente que ya no necesita sostener más de lo necesario. No es tristeza, es limpieza, una especie de orden espiritual que se hace sin esfuerzo. Y, quizá la más sutil de todas, la sensación de estar con un pie en otro lugar. No es una fantasía, no es desconexión, es un tipo de presencia extraña donde se vive aquí, pero se intuye allá. Algunos lo describen como estar entre velos, otros como un sueño constante, una especie de bruma que suaviza todo. Y aunque puede parecer confuso, muchas veces trae una paz inesperada. Es entonces cuando ocurren cosas que no se pueden explicar, sueños con seres queridos fallecidos que vienen a acompañar, animales que se acercan sin razón aparente, momentos de sincronicidad tan exactos que quiebran cualquier escepticismo, y una certeza silenciosa que se instala. El final no da miedo. Lo que daba miedo era no haber vivido con sentido. Edgar Cayce decía que en esos momentos el alma ya no necesita más pruebas, solo necesita ser abrazada, sostenida, respetada en su misterio. Por eso, cuando una persona mayor comienza a manifestar estos signos, no necesita sermones ni consejos, solo necesita compañía verdadera. Alguien que se siente a su lado sin intentar cambiar nada. Alguien que escuche aunque no haya palabras. Alguien que comprenda que lo que ocurre es sagrado, porque el alma que está lista para trascender no lo hace huyendo, lo hace volviendo, a sí misma, a su origen, a esa frecuencia que ya no teme. Y tú, si estás sintiendo alguna de estas señales, tal vez no es el fin, tal vez es el principio de tu regreso, y si no las sientes todavía, no importa, cada alma tiene su ritmo. Lo importante es saber que ese camino existe, y que cuando se inicie no estarás solo. Y sin embargo, hay algo más que debemos mirar con honestidad. Una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Por qué esta profecía fue silenciada? ¿Qué hay en ella que incomoda tanto a la sociedad y al corazón? De eso hablaremos ahora. No es fácil mirar al alma de frente, especialmente cuando ya se ha vivido tanto. Cuando los recuerdos pesan, cuando las heridas duelen en silencio, cuando la historia personal parece estar escrita, y aún así, algo dentro late con preguntas sin responder. Por eso, esta profecía de Edgar Cayce fue, en muchos espacios, suavizada o directamente ignorada, no porque no fuera verdadera, sino porque incomodaba profundamente, porque hablaba de algo que la sociedad evita, la necesidad espiritual de los mayores, el llamado del alma, después de los 60, en un mundo que idolatra la juventud, la productividad, la novedad. Hablar del despertar en la vejez es casi una provocación. Y sin embargo, Cayce lo decía sin rodeos. El alma nunca deja de evolucionar, y en los últimos años de vida física puede estar viviendo su momento más crucial. Pero para muchos esta idea es perturbadora, porque nos han enseñado que envejecer es retirarse, es descansar, es dejar de hacer, y con eso, sin querer, también se retira el alma del centro. Se la deja sola, muda, sin espacio para expresar su verdad final. La incomodidad de esta profecía no está en lo que revela del futuro, está en lo que exige en el presente,
Porque si es cierto que el alma debe elegir cómo cerrar su ciclo, entonces no basta con sobrevivir a la vejez. Hay que vivirla con propósito. Hay que mirarse, perdonarse, soltar. Y eso duele. Duele reconocer que quizás no se dijo lo que se tenía que decir. Que se vivió desde el miedo, desde el deber, desde el personaje, y no desde el alma. Duele admitir que se evitó la propia verdad por tanto tiempo, que ahora cuesta recordarla. Pero ese dolor no es castigo. Es el síntoma de una conciencia que despierta. Y ahí está la clave de por qué esta enseñanza fue silenciada. Porque llama a una responsabilidad espiritual que no se puede delegar. Nadie puede despertar por ti. Nadie puede cerrar tu ciclo. Nadie puede liberar tu alma si tú no eliges hacerlo. Y eso es fuerte, porque nos recuerda que aún en la última curva del camino, somos creadores de nuestro destino espiritual. La sociedad evita hablar de muerte, de cierre, de trascendencia, y aún más, evita mirar los ojos de los ancianos y preguntar, ¿cómo está tu alma? Los cuidados físicos, las rutinas, los medicamentos, las comodidades, son importantes, sí, pero sin el cuidado espiritual, el alma se siente abandonada, y no hay pastilla que cure ese vacío. El verdadero respeto al mayor no es darle un lugar cómodo, es darle un lugar sagrado, es reconocer que esa persona lleva dentro memorias, heridas, luces y aprendizajes que la vuelven un mapa viviente del alma humana. Es entender que, incluso en el silencio de sus últimos días, puede estar haciendo el trabajo más profundo de toda su existencia, pero para eso necesita libertad y compañía, no compañía para hablar ni para entretener, sino para acompañar desde el alma, desde la mirada que no exige, no juzga, no interrumpe, desde el amor que simplemente está. Kayse nos invitaba a eso, a no temerle al envejecimiento, sino a honrarlo, a tratar cada arruga como un signo sagrado, cada silencio como un rezo escondido, cada suspiro como una despedida o un renacimiento. Quizás por eso sus palabras fueron olvidadas, porque nos invitan a ver al anciano como un espejo, y en ese espejo nos vemos a nosotros mismos, no solo en el futuro, sino ahora, en nuestras resistencias, en nuestros miedos, en nuestra negación de que la vida es frágil, finita, pero también milagrosa. Entonces, la profecía de Kayse no fue silenciada porque asustara a los viejos, fue silenciada porque asusta a los vivos, a los que aún no están listos para aceptar que el alma no espera, que cada día, cada palabra, cada elección es parte del cierre, y que cerrar con conciencia es el mayor acto de amor que podemos ofrecerle a la vida que se nos dio. Pero hay algo más, un regalo escondido detrás de todo esto, una revelación que transforma todo miedo en posibilidad, porque si después de los 60 todo cambia, tal vez no se trata de vivir más tiempo, tal vez se trata simplemente de empezar a vivir con el alma. Y eso es lo que descubriremos en el final de este viaje. Después de los 60, ya no se trata de vivir más, se trata de vivir con el alma. Durante años, quizás décadas, intentamos cumplir con lo que se esperaba, con lo que creíamos correcto, con los papeles que otros nos asignaron: madre, padre, hijo ejemplar, profesional, cuidador. Y en medio de todo eso, el alma muchas veces esperó en silencio. Esperó a que tuviéramos tiempo, a que nos rindiéramos, a que finalmente la escucháramos. Edgar Cayce lo entendía con claridad. Decía que el cuerpo se enferma cuando no se escucha al alma, y que la vejez, lejos de ser una decadencia, era el último gran llamado de esa alma a ser vivida, no como una teoría, no como un concepto espiritual decorativo, sino como una realidad vibrante, una frecuencia que cuando por fin se activa, transforma incluso lo más pequeño en algo sagrado. Porque vivir con el alma no es cambiar el mundo, es cambiar la forma en que habitamos el mundo, es mirar al otro y ver su herida antes que su juicio, es comer despacio, respirar con presencia, acariciar a alguien como si esa piel guardara siglos, decir gracias, no por obligación, sino porque realmente lo sientes. Muchas personas llegan a los últimos años
preguntándose si su vida tuvo sentido. Y la respuesta rara vez está en lo que lograron. Está en cómo amaron, cómo acompañaron, cómo se permitieron ser humanos, frágiles, imperfectos, y aún así, luminosos. Kayse hablaba de esto como una alquimia, la capacidad del alma de transformar la materia en sabiduría, el dolor en ternura, la vejez en trascendencia. Y lo más hermoso es que nunca es tarde para hacerlo. Incluso quienes vivieron décadas en automático pueden, con un solo acto de entrega, reencender su chispa. Un reencuentro, una lágrima sincera, un gesto de humildad. Todo eso puede ser el inicio de un despertar profundo, porque el alma no tiene edad. Y cuando empieza a despertar no pregunta cuántos años tienes, solo quiere saber si estás dispuesto a mirar, a sentir, a rendirte al misterio. Quizás esta etapa que estás viviendo o que ves en alguien que amas sea justamente eso, un momento de despertar, no para añadir más cosas, sino para quitar capas, miedos, viejas creencias, hasta que quede lo esencial. Y lo esencial no se aprende, se recuerda, está en ti desde siempre, en esa parte que no envejece, que no se cansa, que no se pierde, en ese centro silencioso que sigue diciendo, estoy aquí, aún podemos vivir con alma. Tal vez este sea tu tiempo de volver, no al pasado, sino al hogar interior, a ese lugar donde nada falta porque todo es comprendido, donde el perdón no es un favor, sino un descanso, y donde la muerte ya no da miedo, porque se ha vivido con verdad. Si llegaste hasta aquí, si sentiste algo moverse dentro de ti durante este recorrido, entonces la profecía ya cumplió su propósito. No vino a asustarte, vino a tocar esa parte dormida que ahora empieza a abrir los ojos, con calma, con ternura, con la dignidad que solo el alma conoce. Y quizás al terminar este video, no tengas todas las respuestas, pero tengas algo aún más valioso, una nueva forma de mirar tus días, de honrar tus silencios, de acompañarte, como nunca antes te acompañaste, porque la vejez no es el final, es el regreso, y todo alma cansada algún día vuelve a casa. Y ahora te pregunto, desde el corazón, ¿sientes que esta etapa de tu vida te está hablando desde el alma? ¿Hay algo que te esté pidiendo soltar, perdonar, abrazar? Cuéntalo en los comentarios. No estás solo, otros también están despertando contigo, y si este mensaje tocó algo en ti, acompáñanos. Este canal es un refugio para quienes ya no buscan respuestas fáciles, sino verdades que se sienten, para quienes quieren envejecer con alma y cerrar el ciclo con belleza interior. Suscríbete y sigue con nosotros este viaje de regreso a lo sagrado. Nos reencontramos pronto, desde el alma hasta el alma.